Pero algo muy importante dentro de la Universidad de Harvard es que el estudio de casos tenía que comenzar a prepararse, comenzar a elaborarse, y se preparó a un conjunto de profesores e investigadores justamente para elaborar casos específicos para distintas áreas o materias que se desarrollaban. Seguramente el grupo que hace el proceso didáctico nos informará al respecto las características del proceso, los casos, porque no es muy fácil, no es muy sencillo elaborar un caso específico para cierta materia o cierta asignatura que uno desarrolla, por ejemplo, en el campo de la medicina, de la ingeniería, en el campo de la educación, en el campo de la arquitectura, o en el campo de la sociología. Los casos tienen que tener un énfasis, tienen que tener un rigor teórico, tienen que tener elementos que constituyan para que resistan a un análisis crítico de los propios estudiantes en este caso. Y en ambos, digamos, como experiencias se vienen desarrollando, pero hay un factor principal que es el docente, de que tiene un rigor de preparación. Y yo creo que en el curso que estamos desarrollando vamos a tener esa formación y esa preparación para ser competentes en el desarrollo justamente de estas estrategias. Y para terminar, como no siempre todo tiene las ventajas, pero también hay limitaciones que podríamos señalar, que quizás con un margen de error, porque como les señalábamos en grupo, algunos tienen más experiencia que otros en el desarrollo de estas estrategias, pero hay también márgenes de error que le podríamos llamar limitaciones en el caso tanto del ABP como del estudio de casos. En el caso que en ambas estrategias de enseñanza se orienta a la reflexión de los estudiantes. Y eso es importante. En una demanda de un sistema social, de un sistema económico cada vez mucho más exigente, los procesos de reflexión son vitales, importantes del profesional que se inserta en un determinado mercado laboral. Y eso ambas, según la información y también las experiencias de los compañeros del grupo que han tenido, permite que los estudiantes tengan esa capacidad reflexiva y a la vez esa habilidad crítica para ciertas situaciones que hay, porque frente a un problema identificado no es que dejar pasar, dejar hacer la problemática que se presenta, sino también hacer un análisis crítico frente a esto, o también con el estudio de casos. Leíamos en algún caso de la Universidad de Harvard que se presentaban posiciones distintas frente a una situación, estudiantes que estaban a favor y en contra sobre una misma posición, y entonces el profesor indagaba qué podían haber detrás de los estudiantes, aparte de su formación profesional, detrás algunas teorías implícitas que podían hacer tener una posición como la que presentaban en una determinada clase al presentarse un caso. Pero tener un análisis crítico frente a eso es importante para cualquier estudiante en una universidad, ¿cierto? Las reglas también, en el caso, las reglas para la discusión en ambos casos son una ventaja porque permite ordenarse, organizarse. En el caso del ABP, organizar sus tiempos para determinar, para resolver problemas, para investigar. Y en el estudio de casos, para ordenarse en la participación, en la presentación, en la discusión, en la argumentación de lo que quieren señalar. Entonces podríamos señalar estas ventajas como las más importantes. Y en las limitaciones que podríamos identificar en el estudio de casos, por ejemplo, es que hay que tener material suficiente para poder contar con los casos específicos, y es el docente que tiene que preparar ese material, y eso es muy exigente porque tiene que validarlo, tiene que revisar la información, tiene que darle ese marco, ese soporte, como decíamos anteriormente, para que resista un análisis de los estudiantes, porque un caso no muy bien planteado podría generar en minutos que eso se resuelva o no tenga sentido discutir sobre esa situación. En el estudio de casos como limitación, también podría ser que la situación presentada podría tener un límite, es decir, bajo un marco pequeño
y luego de discutido podríamos abrir otras cosas que podrían todavía continuarse en discusión, pero en esta situación ya como que cerramos ahí, pero la vida no es que se resuelva un momento, sino que hay otros elementos que constituyen todavía situaciones mucho más complejas. Y aquí se señalaba en la bibliografía es que la subjetividad del docente podría inducir, llevar, confundir a que él tenga un sesgo también frente al caso, porque tiene sus objetivos, sus propósitos de la clase, y podría estar sesgando, digamos, la resolución, los planteamientos que hacen los estudiantes en este caso cuando van a la discusión. Y finalmente, una limitación en el estudio de casos que podríamos señalar también es que a un grupo mayor se podría acaparar la información de unos cuantos y que una mayoría se quede también con expectativas, con dudas, con limitaciones, porque quizás algunos sobre el respectivo caso tengan más saberes previos que otros. En ese sentido, señalamos estas como algunas limitaciones que en algunos casos quizás no sean para otros docentes con mayor preparación y formación en estas estrategias. Y limitaciones en el ABP podríamos sintetizar que es un método lento, que requiere reflexión, que requiere organización, y entonces ahí, dependiendo la asignatura, el tiempo que persigue, podría también eso correr un poco en el sentido de señalo correr en el sentido de querer resolverlo más pronto y podamos tener un error al ver que ese problema no estaba para esa dimensión en tiempo de dar una solución desde la didáctica. Y se señala en la bibliografía que también el docente debe tener desarrollo de habilidades para plantear la situación problemática, para conducir la resolución de esos problemas. Y bueno, también finalmente en relación al ABP, el estudio, en el ABP podemos ver que requiere un mayor entrenamiento, capacitación y formación, en este caso del docente, para poder hacer una discusión significativa en este caso, ¿no? Y finalmente queremos terminar señalando dos cosas. Que sí es cierto que en espacios como estos de formación tenemos que recurrir a mayor información, y en realidad no es que no haya bibliografía, existe, podemos señalar en una universidad peruana hay elementos que se han sistematizado y escrito en dos universidades peruanas que se están trabajando mucho este aspecto, y hay experiencias enriquecedoras que podríamos en el grupo daba la idea de poder observar una clase, una sesión de clase para como observadores, que nos permitiría también un poco ver, revisar de dónde se centra ese marco conceptual sobre la que se dan las estrategias didácticas, en este caso del aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. Nos va a permitir seguramente seguir reflexionando, seguir revisando información. Quisiéramos ahondar un poco más en el tema del enfoque constructivista, por ejemplo, y quiénes de los constructivistas están aportando a esto y de qué manera, porque no hablar de constructivismo también esto es una polémica, pero hay toda una base y hay toda una tendencia de sustentar estas dos estrategias sobre esta problemática. Y también los antecedentes que hay. Seguramente hemos revisado alguna información, algunas sesiones de clase, y nos permiten ver también los aportes desde el enfoque constructivista que nos orienta a cómo podemos sostener y sustentar la propuesta que hagamos más adelante. Quiero agradecer finalmente al grupo de trabajo por el esfuerzo que han hecho, y esperamos que esto sirva para aportar al desarrollo del curso. Muchas gracias.